Los martes las mujeres se toman la mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola Álvaro, muy bien. Hola Camila. Hola Camila Miranda, Nodo 21. Bienvenidas Hola ambas. Álvaro, gracias. Para analizar el momento de la campaña, del apruebo y el rechazo, movimientos en las encuestas, movimientos también en el gobierno. ¿Cómo analizas lo que está pasando con el momento de la campaña? Yo creo que, bueno, estamos a casi un mes, son 140 días más o menos aproximadamente, entonces es el terreno donde se plantea con ya más decisión qué es lo que se juega en la elección. Y hemos estado, bombardeados y bombardeadas permanentemente con distintas formas y razones de abordar la elección, y yo creo que hoy día se terminan de empezar a articular de mejor forma los comandos, las posiciones se explicitan de mejor forma, porque lo que no cambia, independiente de toda la discusión que se ha abierto, es que la papeleta dice apruebo o rechazo, y en ese sentido estas disposiciones de acuerdo en algunos sectores, las convocatorias de la ciudadanía, el montaje de todas las casas, tanto del rechazo como del apruebo en distintos lugares, habla yo creo que de ese giro y de que hoy día estamos enfrentando justamente una conversación hacia la ciudadanía sobre por qué sería un buen camino, un mal camino aprobar la propuesta de nueva Constitución, y creo que de eso se trata también. Y se ha visto sobre todo un movimiento y una activación ciudadana del apruebo, o sea, la convocatoria de este apruebazo en Maipú hace poco muestra que hay una capacidad de movilización que no se había mostrado porque tampoco había estado activa la campaña del apruebo, y que no solamente depende de las organizaciones políticas, sino que hay una convocatoria ciudadana como se ha visto en otros procesos anteriores, como fue el plebiscito de entrada, como fue la elección de convencionales, donde la ciudadanía ha entendido que al final la decisión de fondo la tienen ellas y ellos, y que en ese sentido yo creo que despeja y le pone en su lugar el ruido que de repente está en el debate político, o sea, si hay que ponerle un apellido acá o no. Yo creo que en la ciudadanía hay otras preguntas instaladas. Vamos a hablar de los apellidos después, pero seguramente esa mayor efervescencia que menciona Camila tiene que ver con que es una contienda que se ve ya más apretada, a diferencia del plebiscito de entrada, que más o menos estaba claro que iba a ser una diferencia importante. ¿Cómo ve ese punto, Magdalena? Sí, yo creo que, de alguna manera hace tiempo ya venimos sabiendo que esto va a ser un resultado súper apretado, y eso en parte porque la propuesta de Constitución no logró, en el fondo, aunar todas las posiciones que habían de las que quienes votaron a prueba. Y yo creo que hay otros, en el fondo, factores que también inciden en esto, como ahí aumentando de alguna forma el apruebo también, que de nuevo no es algo como que extrañe en ese sentido, lo estábamos esperando cuando venía. Pero si uno ve a un gobierno que está desplegado con un presidente siendo jefe de campaña y haciendo campaña en las calles, es muy difícil que ello no se haya dado así. Boric está haciendo aquí uso de sus mayores recursos, que es generar ese afecto en la ciudadanía, el llegar a ellos, mostrarse como este presidente o candidato de segunda vuelta, y yo creo que eso en todo caso es muy preocupante. Es preocupante que hoy día se esté de alguna manera denostando la institucionalidad, haciendo este uso de las campañas cuando uno ve a un presidente totalmente desplegado en la calle, sin hacerse cargo, por otro lado, de las demandas hoy día ciudadanas, como temas de seguridad, el tema de la inflación, porque especialmente si vemos un gobierno que no ha sido capaz de integrarse correctamente, es muy difícil que esté realmente encargándose de esas materias al mismo tiempo de que esté desplegado como lo está haciendo hoy en día. Y más me preocupa cuando uno ve institucionalidades también del Estado, que a través de sus medios de comunicación, a través de sus redes sociales, incluso se burlan de personas solamente por la posición política que tienen. Entonces yo creo que acá también ha habido como un desbande, y en ese sentido me alegro que la Contraloría esté diciendo, bueno, vamos a hacer una fiscalización mayor, nos vamos a desplegar también en terreno para ver qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Festival de la Prueba, este apruebazo que fue en Maipú, y no sabemos tampoco cómo fue financiado. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, a medida que vamos avanzando, pareciera ser que se están como dejando o soltando un poco las mechas en algunos sectores que me parece que es preocupante en ese sentido. ¿Hubo errores en ese sentido de las cuentas de redes sociales y todo eso? Bueno, en las redes sociales desde luego, y eso hay que corregirlo porque la institucionalidad tiene que dar cuenta de la labor que tiene que cumplir, y me parecía interesante el punto que señalaba Magdalena sobre cómo se cuida el proceso, porque al final esto se trata, la conversación de la nueva Constitución se trata de cómo queremos convivir, y estamos en un escenario donde eso está en complicaciones, tanto porque una polarización política, pero la situación en la que vivimos, y por otro lado porque se están haciendo uso de muchas herramientas que yo creo que son perjudiciales, pensando que este proceso no culmina el 4, sino que sigue, y por ejemplo todas las desinformaciones, amenazas de muerte. Yo creo que hay que tomar medidas serias que permitan que el debate democrático se dé en términos democráticos, y hoy día no basta con
condenar, implica tomar acciones como comisiones investigadoras de dónde se imprimen cuestiones falsas, quiénes están detrás de las desinformaciones, porque eso no ayuda a la democracia. Y respecto del gobierno, yo creo que tiene que jugar su rol de informar. Yo creo que la Contraloría tiene que tomar las medidas y decir si es que se está pasando de ese límite que es el propio de la función. Y también me parece que es importante que pongamos sobre la mesa la conversación, porque lo que se trata es la propuesta de nueva Constitución, y creo que tenemos que hacer una invitación a todos los sectores a colaborar con que el diálogo se trate de la propuesta de nueva Constitución, porque sabemos que todas y todos acá tenemos posiciones, las defendemos, participamos en sectores políticos, pero hay que poner el foco también de lo que se trata esta elección. Sí, Magdalena, hablemos también de los apellidos que mencionábamos, ¿no? El apruebo a secas, el apruebo para avanzar, nos decía Latorre, el presidente de Revolución Democrática. Claro. Exactamente, hay varios apellidos también. Y en el rechazo también hay rechazo a seca y rechazo para reformar. ¿Cuánto influye en eso? Yo creo que sin duda influye. Yo estoy de acuerdo con Camila con que la elección del 4 de septiembre efectivamente si es que estamos o no de acuerdo con esta propuesta que nos presentó la convención. Pero dado que ya se ha manifestado la ciudadanía de alguna manera en decir que no está de acuerdo, que no está conforme, que hay muchos de los contenidos que ahí están explícitos, que no les parecen, que les generan inseguridad, como por ejemplo lo que es el tema de la plurinacionalidad, como quedaron consagrados muchos de los derechos sociales, ya es claro que independiente de lo que ocurra, y como decíamos, va a ser esto una posición muy estrecha. Entonces, limitarse a que la conversación no pueda ir más allá de lo que va a ocurrir el 5 de septiembre a mí me parece muy complicado, porque ya desde hoy tenemos que ser capaces de ir generando al menos ciertos acuerdos, al menos ciertos consensos respecto de cómo vamos a avanzar hacia futuro. Y en ese sentido a mí me preocupa, por ejemplo, que desde el gobierno, desde el presidente, se nieguen siquiera a decir qué es lo que se va a reformar. Hasta hoy día lo vimos con el presidente, también con el ministro Jackson, diciendo, bueno, solo le vamos a cambiar, no sé, el nombre al sistema judicial, quizás ya no va a ser un sistema, sino que se va a llamar poder. Pero no, lo que nosotros necesitamos son también ciertas certezas de qué es lo que efectivamente están dispuestos a reformar una vez que se apruebe esta propuesta constitucional. Porque no es menor si lo que se va a reformar en el fondo son cuestiones más bien superficiales o si es que vamos a reformar aquellos que hoy día la ciudadanía realmente está preocupada. Camila, ahí está el debate, ¿no? Compromisos, como dice el PPD, bien claritos, o desde Apruebo Dignidad dice no, apruebo a secas y veamos el 5 de septiembre. A ver, yo creo que cualquier apellido, en el caso del apruebo, significa que va a haber implementación, o sea, independiente del apellido, van a haber una discusión de implementación, va a haber una discusión de reformas, porque lo que se trata es cómo esta Constitución se aplica en un contexto real, donde tenemos un Congreso con cierta conformación, donde tenemos un gobierno que va a tener que seguir siendo gobierno y donde tenemos una sociedad que tiene prioridades. Entonces, en ese sentido, la Constitución está abierta a cambios, y yo creo que en ese sentido el problema hoy día poner el foco en las razones, digamos, de lo que podrían ajustarse o no, desconcentra la atención en que la pregunta es sobre el texto completo. Entonces confunde. Desde luego uno puede tener distintas razones por las cuales aprobar y cada uno hacer el ejercicio de jerarquizar. Me parece que esto esté, me da más razones para aprobar, aunque encuentre que esto hay que adaptarlo, pero la pregunta sigue siendo por el texto completo. Entonces yo creo que distrae la conversación sobre eso. Y en el caso del rechazar para reformar, a mí me parece que también es engañoso en el sentido que le pide certeza al apruebo, pero no es capaz de dar más que titulares amplios, por ejemplo en materia de derechos sociales, y uno podría decir, bueno, acá hay un desarrollo completo, profundo de qué son los derechos fundamentales y un Estado social democrático y de derecho. Entonces, ¿cuáles serían todos los ajustes o cómo pensarían y proyectarían ellas y ellos un Estado social de derechos diferente? Porque lo contrario también es amplio, y lo que pasa es que en ese sentido quedaría entregada a una alianza, a un sector que tiene capacidad de veto, porque puede presentar, por ejemplo, hoy día reformas constitucionales y alcanzar mayoría. Yo le invitaría, si quiere colaborar en las certezas, presentar reformas que tengan que ver con cambios concretos para la gente. Es que entiendo que la derecha está en eso, ¿no? Hay un debate y hay anuncios, no sé si tú tienes más detalles. Efectivamente, o sea, yo creo que acá se han demostrado en varias ocasiones que la derecha está dispuesta a generar las reformas en muchos ámbitos. Yo creo que ese compromiso que hizo Chile Vamos, de hecho, con estas 7 propuestas, 7 compromisos, no son vagos, y también obviamente hay que dotarlos de cierto contenido en una deliberación, pero es claro que hay un avance concreto. Hoy día tanto Jimena
Rincón, con Matías Walker, también anunciaron un proyecto en el fondo que para generar un plebiscito independiente de lo que ocurra. Y esto porque también el gobierno se está negando y está diciendo, bueno, aquí si es que de ganar el rechazo necesariamente vamos a volver todo. Y el presidente no es quien tiene a su cargo eso. Y yo creo que hay otro tema también. Aquí sí, y un poco con lo que decía la Camila, no se trata de diluir la discusión, yo creo que no se trata de distraer de lo que estamos votando realmente, pero sí de darle también la certeza a la ciudadanía, porque cuando uno está hablando, oye, si lo que de ahí venimos, por ejemplo, lo que decía el presidente hoy, bueno, después del 5 de septiembre veremos qué pasa, ¿no es cierto? Veremos cómo implementamos. Bueno, pero es que nos están embarcando en un proyecto que es muy complejo, que no tenemos ninguna certeza siquiera si es que se va a poder implementar o no, porque las normas transitorias la verdad es que dejan mucho que desear, y en el corto tiempo que se hace, con los costos económicos que significa, con la cantidad de vacíos que se dejan, que no es solamente un tema de dejar a liberación política, sino que simplemente se obviaron o se dejaron de forma contradictoria, es muy complejo. Entonces, si no le damos a la ciudadanía las certezas de que están dispuestos a cambiar, por ejemplo, lo que es el corazón del proyecto constitucional, que es el tema como de la plurinacionalidad, yo creo que claramente no estamos haciéndonos cargo de lo que requiere la ciudadanía. Alcancé a responder, pero yo creo que el mismo situación de la certeza hay que presentárselo y preguntárselo a la derecha. Por eso yo hago una invitación a que si hoy día tienen la mayoría y tienen la capacidad de hacer acuerdos con otros sectores que están en el rechazo en el Senado, que presenten proyectos que tienen que ver con cómo mejora la vida concreta a las personas. De lo contrario, también nos abren o nos disponen un camino de incerteza porque dependemos de lo que quieran cambiar para el país. Magdalena Vergara, Camila Miranda, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias, Álvaro. Buenas Nos vemos. noches.